Muy buenas tardes, arrancamos el espacio Un poco de Derecho de Marín y Mateo Abogados y saludamos a Rocío en esta ocasión. Muy buenas tardes, Rocío, ¿cómo estás? Hola José, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, con ganas ya de escucharte que hacía tiempo que no nos veíamos. Hoy Sí, es además verdad. vamos a tratar un tema delicado pero muy importante en el derecho de sucesiones, que es la impugnación del testamento. Y la primera pregunta que nos debemos y podemos hacer es, ¿se puede anular un testamento? Pues mira, José, sí se puede, pero con una serie de reservas, ¿no? Tenemos muchos clientes que llegan a nuestro despacho con dudas y a menudo con un sentimiento profundo de injusticia tras conocer la última voluntad de un ser querido, porque, bueno, pues se llevan una sorpresa, ¿no? Y lo que quieren saber es si lo que está escrito es inamovible. Entonces, como te decía, la ley prevé situaciones en las que un testamento puede ser impugnado, pero son una serie de ocasiones muy contadas y muy concretas. Ujú. Lo primero que tenemos que entender es que en nuestro derecho la voluntad del testador es la ley principal que rige la herencia. Esto es un principio básico, ¿no?, en derecho de sucesiones, que se llama favor testamenti y significa que siempre que sea posible se intentará que la voluntad manifestada en el testamento se cumpla, ¿vale? Ujú. Sin embargo, como decía, esa voluntad tiene límites. Para que un testamento sea válido, debe cumplir una serie de requisitos muy estrictos que garantizan que fue otorgado con todas las garantías, Ujú. con libertad y con arreglo a la ley. Si no es así, es cuando se abre la puerta a su impugnación. Ujú. ¿Y cuáles son las causas legales para impugnar un testamento? Pues impugnar un testamento no es sencillo. Se necesita una causa legal justificada y, sobre todo, lo más importante, pruebas que la respalden. Eso es lo más complicado. Ujú. Las causas principales, según nuestro Código Civil, son, por una parte, defectos de forma, ¿no?, porque como el testamento es un acto solemne, implica que la ley exige que se cumplan unas formalidades concretas que, si no se respetan, pues determinará la nulidad del testamento. Entonces, para el testamento más común, que es el testamento abierto, notarial, el que todos, prácticamente todos conocemos, los requisitos formales son la identificación del testador, ¿no? El notario tiene que dar fe de que conoce a la persona que está haciendo testamento y que lo ha identificado debidamente con su DNI. No hay posibilidad de hacer testamento si no se ha identificado a esa persona, y esa persona es la que está otorgando testamento. No se puede otorgar con poder, tiene que ser, es un acto personal intransferible. La expresión de la voluntad, el testador tiene que manifestar su voluntad al notario. Luego también tiene que estar redactado por el mismo notario, conforme a esa voluntad expresada por el testador, y luego tiene que constar el lugar, la fecha y la hora. Son datos cruciales para determinar la voluntad frente a otros testamentos. Luego debe leerse y debe leerse por el notario, y el testador debe manifestar que está de acuerdo con lo que ha leído el notario. Luego también debe ser firmado por el testador, si sabe y puede, claro, y siempre por el notario. La ausencia de alguna de estas firmas también determina la nulidad. Luego hay otros requisitos relacionados con la capacidad del testador, porque para que el testamento sea válido, la persona que lo otorga debe estar en su cabal juicio en el momento de la firma. Esto significa que debe comprender lo que está haciendo y las consecuencias de sus decisiones, ¿no? Entonces, la ley presume que toda persona es capaz. Por tanto, la, la carga de la prueba recae sobre quien impugna el testamento. Es decir, si alguien no está de acuerdo con un testamento, tiene que probar que la persona que lo otorgó no sabía lo que hacía y no estaba en pleno uso de sus facultades mentales. Pero la jurisprudencia lo que dice es que si vamos a impugnar el testamento por la posible falta de capacidad de la persona que lo otorga, ¿no?, porque puede ser, pues, que tenga un Alzheimer, una demencia importante, o que tenga una Ujú. enfermedad mental grave, o eh, enfermedades que afectan, ¿no?, a la capacidad volitiva. Pues tenemos que aportar una prueba convincente y cumplida que demuestre que, sin lugar a ningún tipo de dudas,
el testador no tenía capacidad mental para otorgar el testamento en ese momento concreto. Es decir, el hecho de tener un Alzheimer, de sufrir un Alzheimer, no determina irremediablemente que la persona no tenía capacidad. Tendremos que demostrar con una prueba de un neurólogo especialista que en ese momento y en ese estadio de la enfermedad la persona no sabía lo que estaba haciendo y no podía expresar realmente cuál era su voluntad. ¿Vale? Luego también hay que tener en cuenta que no se haya cometido ningún vicio en el consentimiento. Es decir, la voluntad del testador tiene que ser completamente libre. Si se demuestra que el testamento se otorgó bajo presión, engaño o algo similar, será nulo. Entonces, aquí tenemos que distinguir dos situaciones principales. Por una parte, el engaño, el dolo o el fraude, que ocurre cuando una persona con malas artes, maquinaciones, trampas, manipula al testador para que incluya en el testamento disposiciones que no habría hecho de forma libre. Por ejemplo, pues convencerle de que un heredero le ha perjudicado cuando es falso para que le excluya la herencia o algo similar, ¿no? O también cuando se emplea violencia o intimidación, cuando se utiliza la fuerza física o una amenaza grave para obligar al testador a firmar un testamento o a incluir ciertas cláusulas en contra de su voluntad. En ambos casos es fundamental poder probarlo, que eso a veces es lo difícil. Claro. Quien alega que existió engaño o intimidación tiene obligación de presentar pruebas sólidas y concluyentes ante el juez, ya que no valen pues meras sospechas, ¿no? Esa es la dificultad principal con la que nos encontramos muchas veces en los despachos, que los clientes, los herederos que han sido perjudicados por una disposición testamentaria de una persona que pues consideran ellos que ha podido ser pues engañada, pues no lo pueden probar de forma indubitada, ¿no? Y luego también hay otra cuestión por la que podría impugnarse el testamento, que es la vulneración de la legítima. Ya hemos hablado en otras ocasiones de que en nuestro derecho la ley reserva una porción de la herencia a ciertos familiares que se llaman herederos forzosos, que son los hijos, los padres, el cónyuge. Y esta porción de la herencia se llama legítima y es intocable, de manera que el testador no puede privar a estos herederos de su legítima, salvo los casos de desheredación, que son muy específicos y están tasados por la ley, de los que ya hemos hablado otras veces. Entonces, si el testador no respeta esas legítimas y no lo ha desheredado porque no concurre causa de desheredación, entonces los herederos perjudicados podrían impugnarlo para reclamar lo que por ley les corresponde. Y Rocío, ¿quién puede impugnar el testamento y en qué plazo? Pues solo lo pueden hacer aquellas personas que se verían directamente beneficiadas si el testamento se declarase nulo. Es decir, principalmente los herederos forzosos, perjudicados, o aquellos que heredarían según un testamento anterior válido, ¿no? Si resulta que el testamento, que es el último que se otorgó, que es el principio, el único válido, podría anularse, y resulta que si se anula el testamento válido es el anterior y esos herederos en el anterior testamento tendrían derecho a heredar, pues entonces son las personas que podrían impugnarlo. Es decir, si yo tengo conocimiento de una cuestión de la que hemos hablado anteriormente, como puede ser fraude, dolo, que la persona no tenía capacidad, pero yo no estoy afectada por ese testamento, no tengo legitimación para impugnarlo, ¿vale? Y luego también es muy importante el plazo. El plazo general para impugnar un testamento es de 5 años desde el fallecimiento del testador o desde que se recibió copia del testamento, con carácter general. Luego habría que ir a casos concretos, pero en general tendremos que tener en cuenta este plazo de 5 años. Por tanto, no deberíamos dejar pasar el tiempo porque ello podría implicar la pérdida definitiva del derecho a reclamar. ¿Vale? Entonces, bueno, como ves, José, impugnar un testamento es un proceso complejo que requiere un análisis detallado y sobre todo pruebas sólidas. ¿Y qué pueden hacer nuestros oyentes si se encuentran en alguno de los supuestos que has planteado? Pues bueno, lo primero sería buscar asesoramiento especializado
y bueno, pues nosotros estamos a su disposición. Desde Marín y Mateo Abogados tenemos un equipo de expertos en derecho de sucesiones que podrían ayudar a nuestros oyentes y nos pueden llamar al teléfono 96 320 2876 o trasladarnos su consulta a través de nuestro formulario de contacto que está en nuestra web marinimateoabogados.es. Y así, bueno, podremos analizar el caso de cada uno, valorar su viabilidad y defender sus derechos en su caso con toda nuestra profesionalidad. Estupendo. Pues muchísimas gracias, Rocío. Un placer, como siempre. Nos vemos y escuchamos en el siguiente programa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, José. Hasta la próxima. Hasta la próxima.